Tenemos a la doctora Paola Morejón, quien es médica especialista en cardiología por la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Es magíster en cardiología crítica, fellowship en insuficiencia cardíaca, asistencia circulatoria, mecánica y trasplante cardíaco en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. Actualmente es médica cardióloga de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Editorial de Journal of Heart and Lung Transplantation y es miembro del Council de Cardiología Clínica del AHA. La doctora Morejón intervendrá con el tema insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, intervenciones de tiempo crítico. Bienvenida, doctora. Este momento ya puede habilitar su pantalla para compartirla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora la Bienvenida, comparto. Pau. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Alejo, que bueno, la confianza de muchos años. Y bueno, vamos a compartir un tema. Permítanme, creo que estoy ahí con mi pantalla y me comentan, por favor, si se visualiza ya. Ahora la tenemos en pantalla completa. Bueno, muchas gracias. La idea es hablar de insuficiencia cardíaca aguda y vamos a hablar de intervenciones de tiempo crítico. Pues, me he tomado la libertad de hacer unas modificaciones ligeras en cuanto a la temática pedida, mejor dicho, en relación a la temática pedida. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Y lo que vamos a arrancar diciendo es que la insuficiencia cardíaca es una entidad progresiva y que podemos intervenir nosotros, los médicos, muchísimo en cómo esta patología se presenta. Fíjense cómo un paciente que está en un estadio A, que es un estadio de riesgo. ¿Y qué es estadio de riesgo? Aquel paciente, por ejemplo, hipertenso. La hipertensión es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Como aquel paciente que puede tener un evento, ese paciente hipertenso, tener un evento. ¿Qué es un evento? Puede ser alguna cardiopatía, un evento coronario, puede ser un evento arrítmico, pero fíjense cómo no regresa a la normalidad. Y aquí podemos intervenir nosotros quizás con una terapia adecuada, y no necesariamente en un momento agudo, sino ya a largo plazo, para evitar este declive. Porque el momento que la insuficiencia cardíaca llegue a tomar esa empinada, realmente no la vamos a detener y vamos a estar en una situación de refractariedad. ¿Podemos intervenir? Claro que podemos hacerlo. No vamos tampoco a desconocer aquellas patologías de origen genético que claramente van a terminar en un estadio de refractariedad, pero siguiendo su evolución natural. Pero la idea sería que nosotros intervengamos. Bueno, si hablamos de un enfoque epidemiológico más allá de la situación sanitaria actual, sabemos que la insuficiencia cardíaca es realmente una pandemia. Consideremos que el 1 al 2% de la población mundial tiene insuficiencia cardíaca. Las proyecciones que eran al 2040, realmente la curva se ha empinado aún más en esta época, es decir, para lo que se proyectaba en el 2040, está elevada en más del 30%, y debemos tener ya un enfoque más en la parte pronóstica del paciente. Si bien a nuestros pacientes les interesa sentirse bien, tomen en cuenta que todo lo que hacemos debemos ir enfocados en el pronóstico y que al paciente le vaya bien. Importancia, desde luego que es importante porque es una entidad compleja, heterogénea, demanda muchos recursos a los sistemas de salud. Hay mortalidad durante la hospitalización y esta es alta. Aún más si hay pacientes refractarios al tratamiento médico óptimo, y consideremos lo que pasa en nuestro país, no tenemos terapias avanzadas y eso es trasplante cardíaco y soporte circulatorio. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes con esta entidad que aún más en otros países se le puede brindar otras opciones y nosotros aún no las tenemos. Revisemos un poco números para que entrar en contexto del por qué es importante tocar esta entidad. Las tasas de mortalidad a 5 años, si vemos los estudios poblacionales, desbordan el 42%. Si vamos a los ensayos clínicos, es mayor en hombres, menor en mujeres. Esto puede tener varias connotaciones, entre ellas la menor representatividad de las mujeres. Por otro lado, los criterios que utilizamos para el ingreso a los ensayos clínicos muchas veces son pacientes de mayor riesgo en general. ¿Por qué? Porque debemos
probar la seguridad de los fármacos y realmente esto ha generado que a veces sobreestimemos realmente la predicción de riesgo. Si nos enfocamos netamente en insuficiencia cardíaca aguda, miren que su mortalidad intrahospitalaria no es despreciable, es 4%. Aún más, bordea el 10% de los pacientes que se van a morir en los 3 primeros meses del alta y 1/3 de pacientes se reinternan en esos 3 meses. Por lo tanto, es una entidad que debemos evitar quizás la rehospitalización. ¿Por qué digo quizás? Porque nos hemos enfocado mal en los últimos años de la insuficiencia cardíaca aguda, separándola de la insuficiencia cardíaca crónica, como que fueran dos entidades diferentes, y quizás esto ha llevado a los errores en los ensayos clínicos porque los objetivos han sido erróneos, para redundar. Pero tomemos en cuenta que la insuficiencia cardíaca es peor que muchos cánceres, y así se ha visto incluso cómo se predice a través de las cifras del Banco Mundial qué va a pasar. Se presenta, hay más pacientes con insuficiencia cardíaca, se van a morir más estos pacientes, y aún más también no solo es el cuánto va a vivir el paciente, también debemos considerar que viva bien, porque puede vivir un paciente más años, pero no tener calidad de vida. ¿Por qué la incidencia de la insuficiencia cardíaca se mantiene estable, pero la prevalencia aumenta? Y eso en parte tiene que ver con el éxito que hemos tenido en uno de sus fenotipos, básicamente con la fracción de eyección reducida. Ustedes saben que hemos logrado reducir la mortalidad, por ende la prevalencia está en ascenso. Una vez más, la historia natural, desde luego podemos intervenir. Tomemos en cuenta que un paciente, por eso lo voy a recalcar muchas veces, un paciente que tiene un evento no regresa. Por eso no hay que pasar por alto las hospitalizaciones. Fíjense cómo el paciente le marca pronóstico. Si bien Latinoamérica no es que no tenemos datos, los tenemos, quizás los americanos y los europeos tienen algo mucho más detallado, pero coinciden con las cifras que hemos presentado de Latinoamérica en general. Y el 75% ingresa, fíjense, con insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, una crónica que se descompensó. Pocos son los pacientes con edema agudo de pulmón, que es generalmente la insuficiencia cardíaca de novo. Generalmente un 26% de pacientes debuta con edema agudo de pulmón, es una IC de novo. Y en los pacientes crónicos es muy raro realmente encontrar un edema agudo de pulmón. Hay también falla del ventrículo derecho, hay insuficiencia cardíaca secundaria, una emergencia hipertensiva y, desde luego, su extremo más fatal, el shock cardiogénico, que representa aproximadamente el 2 a 3% y esta cifra no ha variado. ¿Cómo ingresan los pacientes? Los pacientes ingresan congestivos. Y fíjense que en este registro europeo, que se fue del 2010, en el 2017 ya lo vamos a ver si se repiten las cifras, pero esto es muy preocupante. Los pacientes se van congestivos al alta. Si un paciente ingresa congestivo, el fármaco más utilizado es el diurético y también es el más utilizado al alta. El gran registro ADER nos confirmó esto con más de 150,000 pacientes, 88%, 90% de pacientes usaron diuréticos y ustedes pueden ver el resto de fármacos, entre ellos los vasodilatadores y los inodilatadores. Pero esto es realmente preocupante, doctores. El 30% de pacientes, 1/3 de pacientes se van congestivos y esto es pronóstico, es mayor mortalidad para nuestros pacientes y realmente aquí es donde debemos intervenir. El registro europeo presentado en el Congreso del 2019 con la misma tónica, la mayoría de pacientes ingresa congestivos. Es muy poca la cantidad de pacientes que realmente ingresan en shock cardiogénico, 3%, como este es el paciente que habitualmente llamamos húmedo caliente, y una vez más, 30% lo enviamos congestivo al alta. Y eso es pronóstico. Un paciente que se va congestivo a su casa le va mal. Ustedes pueden ver en las curvas de Kaplan-Meier cómo el paciente que tiene congestión le va a ir, tiene peor pronóstico, ¿no?, que aquel que no tiene congestión. Por otro lado, esto es independiente de si es durante el evento agudo que tiene congestión o en la parte crónica. Aquí ustedes pueden ver en esta tabla que si en la IC crónica hay congestión pulmonar, pues es un factor independiente asociado a mortalidad. Y esto no importa si estamos hablando qué FEI tiene el paciente, porque este es un error bastante recurrente que lo vemos, el decir que el paciente o está más sintomático o está peor porque tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, lo cual realmente es un error del que cometemos.
Y en esta tabla, básicamente, ustedes pueden observar cómo la mortalidad es igual independientemente de la fracción de eyección por la que ingresó el paciente, y a 5 años tampoco hay diferencias en los eventos. ¿Esto qué quiere decir? Lo importante es la insuficiencia cardíaca y no la fracción de eyección. Dicho sea de paso, una medida arbitraria para hablar de la contracción cardíaca, ¿no? Vamos a reconocer entonces el problema. ¿Qué paciente ingresa con insuficiencia cardíaca? Es muy importante tomar en cuenta qué población tenemos. Ustedes pueden ver en los 4 registros más grandes, fíjense que son pacientes con muchas comorbilidades. Pero esto nos ayuda a nosotros a identificar un paciente. Es así que un paciente de 60 años, diabético, con enfermedad renal, EPOC, anemia, si queremos ponerle, o a veces quizás ni nos fijamos, y tiene disnea, juguémonos porque puede ser, y lo más probable es que sea una insuficiencia cardíaca, y no le busquemos tanta vuelta en que la anemia puede ser secundaria a la enfermedad renal, puede ser, qué raro que no tenga mayor hematocritos en EPOC. Lo importante es resolver la parte aguda del paciente. Y este es uno de los grandes problemas que nos encontramos al diagnóstico en el área de emergencias con los pacientes, la duda diagnóstica. Vamos a ver un poco cómo sumar herramientas. Recuerde, son pacientes totalmente que tienen muchas comorbilidades, aún más de enfermedad coronaria. Un paciente que tenga antecedente de enfermedad coronaria, la disnea puede ser equivalente a anginoso, sí, claro que puede ser, pero no necesariamente va a pasar otro evento isquémico. ¿Es difícil diferenciarlo? Sí, pero tenemos herramientas. Una vez más, este mensaje creo que es algo de lo que más vamos a recalcar. No importa la fracción de eyección, hay diferentes formas de presentación. El edema agudo del pulmón no tiene nada que ver con la fracción de eyección, simplemente es una forma de presentación. Generalmente esta es la parte, así se presenta en la IC de novo. Aquel paciente que debuta con insuficiencia cardíaca, es muy raro un paciente crónico que haga edema agudo del pulmón, no digo que no exista. A su vez, el paciente en shock cardiogénico, las cifras son iguales, 2 a 3%. Recuerden que hipotensión no es shock, eso no tiene esa analogía, es la que nos ha llevado a grandes errores. Y también hay otro grupo de pacientes en los que hay que ver por qué tiene hipoperfusión, ¿no? El curso clínico de la insuficiencia cardíaca aguda es de esto. Generalmente nos enfocamos en esta zona en la que obviamente vemos la descompensación clínica y en la que queremos aliviar la sintomatología del paciente, y de hecho es lo que debemos hacer. Pero fíjense que el tránsito de esta enfermedad implica una fase en la que debo desde el ingreso indirectamente planificar su egreso. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque es uno de los errores que consideramos los especialistas nos está faltando optimizar la transición de un paciente. ¿Qué podría implicar esto? Esto implica muchas cosas. Aquí alivia los síntomas. Fíjense, la parte verde desde aquí, iniciar terapia guiada por las, basada en las guías, ¿no? Más allá de las recomendaciones que se hagan, las vamos a ver más adelante. Y desde luego iniciar su parte de transición al alta. Ustedes pueden decir, pero bueno, recién empiezo a tratarlo. Sí, ¿cuál podría ser más allá de tratarlo farmacológicamente, como dicen las guías? Aquí puede ya intervenir un especialista. Yo sé que pueden haber lugares donde me dicen, no voy a tener un cardiólogo. Bueno, entonces hay que entrenarnos para poder hacer esta transición, porque realmente eso es lo más importante, que todo médico que reciba un paciente con insuficiencia cardíaca aprenda a tratarlo. Puede tener trayectorias diferentes, desde luego. No puede ser realmente siempre exitoso nuestro tratamiento, pero al menos si lo hacemos de una manera adecuada, el éxito podríamos esperarlo con más frecuencia. Pero hay una entidad catastrófica de base que puede empeorar, que puede también prolongar su meseta y no ser tan rápida como esperamos, o simplemente tomar esta pendiente en la que aliviamos rápidamente los síntomas. Después hacemos esta transición de la parte endovenosa a la medicación vía oral, pero esta parte no implica solamente pasar de fármacos endovenosos a vía oral, sino también implica educar al paciente, y eso es algo de lo que no nos hacemos cargo. Y educar al paciente no significa decirle coma sin sal, uno de los grandes errores que cometemos realmente, porque no hay evidencia para que un paciente coma sin sal. Pero no hemos educado a los pacientes en explicarle qué es la enfermedad, por qué es importante que tome la medicación. Y esto lo podemos
fácilmente identificar cuando simplemente entrevistamos a nuestros pacientes. Muchas veces ni saben lo que tienen. Muy cierto que debemos, considero también la parte de la situación sociocultural que tenemos en las diferentes áreas, pero créanme que al hablar con el paciente, guiarlo, va a tener, al sentir el apoyo médico, realmente las cosas cambian. Así que esto de la insuficiencia cardíaca aguda no es solamente esa parte, es preparar todo hasta que el paciente salga de alta. Y esto es muy importante, el área de transición al cuidado crónico. Tradicionalmente, la insuficiencia cardíaca aguda se la consideró como una enfermedad hemodinámica, cuando realmente la insuficiencia cardíaca en sí es hemodinámica y su característica principal es el aumento de las presiones de llenado. Y por otro lado, se consideraba que solo en la insuficiencia cardíaca crónica había el tema de la activación neurohormonal y de los procesos inflamatorios. Pero realmente la insuficiencia cardíaca en sí tiene compromiso hemodinámico, activación neurohormonal y existe una respuesta inflamatoria. Bueno, vamos a identificarla ahora. Mi recomendación inicial, la historia clínica claramente debe ser detallada. Intentemos identificar descompensantes. Intentemos también ser muy minuciosos porque recuerden que hay un momento inicial en los que los pacientes presentan una adaptación circulatoria y que va a enmascarar la descompensación. No esperemos ver pacientes hipotensos, mal perfundidos o obnubilados como para recién diagnosticar que el paciente progresó. Muchas veces los pacientes consultan previamente y no prestamos atención a la sintomatología que nos dan. Aún más, estos pacientes cuando consultan, generalmente los dice crónica, vienen con una historia de 2-3 semanas. Es muy real, pero démosle atención en ese momento. ¿Por qué se adaptan los pacientes? Por muchas cosas, incluso por la falta de explicación de un médico, de decirle cómo puede intervenir con furosemida previamente y en casa, o por no haber descubierto previamente signos o síntomas que podían haber adelantado esta descompensación. Evaluar el compromiso hemodinámico es fundamental. La severidad, lo que previamente les decía, severidad y urgencia son muy subestimadas. Esperamos ver a los pacientes en un estadio muy avanzado, que como yo les suelo decir a los estudiantes de ahí, cualquiera puede identificar. El punto está en identificar previo a esa descompensación absoluta. Y bueno, si hay antecedentes de cardiopatía isquémica, desde luego hay que considerar un nuevo evento. ¿Qué vamos a solicitar? Más allá de la parte demográfica que acabamos de ver, los marcadores de rutina. ¿Por qué es importante? Fíjense la medicación. Un paciente de 50 años, muy joven, extabaquista, pero que es diabético, que ya tuvo un evento coronario y les dice, doctora, yo tomo diuréticos, tomo la pastillita de la presión, que al descubrirlo es de enalapril, toma beta bloqueantes, toma espironolactona. Bueno, creo que me está cantando a través de su medicación que venía tratado para insuficiencia cardíaca. Después sí, hay muchos otros biomarcadores, aunque los previos también son biomarcadores, ¿no? Sino que son más rutinarios en su uso. Por otro lado, tenemos otras otros biomarcadores como péptidos del propio SST2, está el CA125 ahora, el CD146, que muchos de ellos sé que no se disponen en el país, pero vale la pena conocerlos. En imágenes, desde luego, un buen ecocardiograma realizado por especialista idealmente en las primeras 48 horas, si no bajo al menos la parte inicial del POCUS, y bueno, la resonancia magnética, que no va a ser algo inicial, pero sí debería ser parte de la evaluación. Y desde luego las medidas hemodinámicas. Tomen en cuenta que todo esto no es solo para el diagnóstico. Esto realmente, todos estos marcadores son pronósticos. Hablábamos de identificar descompensantes, sí, a veces se puede, a veces no se puede identificarlo. Una de las causas de descompensación es porque los pacientes pueden abandonar la medicación, no son adherentes al tratamiento, no son adherentes a la dieta. No solo es del paciente, muchas veces es también nuestra falta de explicación del por qué no dejar ciertos fármacos. Y vamos a la parte inicial de la guía, en la que ¿cómo arrancamos la evaluación de estos pacientes y por qué puse este cuadro? Porque lo primero, doctores, es eso, descartar shock cardiogénico y descartar falla respiratoria. Una vez que superemos esa etapa, ¿y por qué hay que superarla? Porque el 95% de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda son
pacientes congestivos y se encuentran en esta parte de la guía, ¿sí? Y esta guía realmente fue bastante clara en cómo evaluar la guía 2016 de insuficiencia cardíaca. Pero fíjense, aquí hay un fundamental, en esta zona no se utilizan inotrópicos, por favor. Entonces, vamos aquí a descongestionar. Ahora vamos a ver los dos perfiles y cómo hacerlo. Bueno, una vez que el paciente consulta, tenemos un poco más la idea, lo encaminamos como insuficiencia cardíaca. Vemos un poquito más adelante, vamos a ver la clínica, pero la idea es ubicarnos un poco cómo lo vamos a hacer. Hay que encajarlo acorde a los perfiles hemodinámicos, lo que dice la guía, ver si el paciente está caliente y húmedo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Sí, a través de la clínica. Recuerden, más del 90% de pacientes está en este sector. Así que fácilmente vamos a tener idea de cómo es la idea del tratamiento. Van a escucharme mucho hablar de congestión porque realmente es lo que genera problema en estos pacientes. Y estamos seguros que con la clínica vamos a poder llegar a todo el diagnóstico. Veamos un poco cómo evaluamos la insuficiencia cardíaca. Y tomemos en cuenta que la mayoría de pacientes que ingresan, 85% ingresa congestivos y casi 70% de ellos son insuficiencia cardíaca crónica, porque un edema agudo de pulmón de nuevo creo que es mucho más sencillo identificarlo, aunque realmente el crónico debería ser más sencillo. Fíjense ustedes la sensibilidad de cualquiera de estos signos o síntomas que pueden hablarnos de aumento de presiones tanto del lado izquierdo como del lado derecho. No sé si a ustedes les ha pasado el escuchar, no tiene rales, no tiene insuficiencia cardíaca, no, tiene un poquito de edema. Esto es un error que cometemos realmente al momento de incluso expresarnos. Si podemos ver, si sumamos algo de clínica, veamos cómo al tener el paciente reflujo hepatoyugular, edema, rales, apenas alcanza un 58% de sensibilidad para detectar una presión de Wedge elevada, más allá de 18, pusieron el corte en 22. Y si vamos a la parte clínica, podemos ver que la mejor predicción la tenemos con el reflejo hepatoyugular realmente, y fíjense cómo cae la presión yugular, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no debemos de valorar al paciente clínicamente, al contrario, nos puede orientar de una manera más clara. El impulso apical desplazado es una de las mejores formas de ver si el paciente incluso tiene fracción de eyección reducida. Pero es que esto no los distraiga una vez más. La clínica es independiente de la fracción de eyección. Muchas veces de manera errónea hemos pensado de que va a estar más crítico o más sintomático el paciente con fracción de eyección reducida. Esto es totalmente erróneo. Cuando el paciente que tiene mayor sintomatología es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por eso es que a la clínica debemos sumar parámetros ecocardiográficos y desde luego acá tenemos un gran problema porque esto debería ser realizado por médico cardiólogo especialista en ecocardiografía, y el especialista en ecocardiografía debe tener su training, no recuerdo si es de las guías indican 150 ecocardiogramas de un centro de alta especialidad durante su entrenamiento, y bueno, estamos hablando de realmente un entrenamiento que no disponemos en las salas de emergencia, pero sí tenemos la aproximación al menos a través de del enfoque del ultrasonido bedside, la estrategia POCUS. Eso sí, pero esto no reemplaza el estudio realizado por especialistas. Nos da una guía, utilicémoslo desde luego, porque debemos sumar. La idea es esa, sumar. Por otro lado, bueno, acá somos un poco más agresivos en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y tendemos a utilizar mucho un acceso venoso central. Lo que sí, ¿para qué sirve la PVC? La PVC alta tiene una correlación con la presión izquierda elevada con una sensibilidad del 76%. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso es importante ver la yugular. Si es que tengo ingurgitación yugular, realmente puedo asumir, en el 75% de los casos voy a acertar que el paciente tiene las presiones de llenado elevadas. Como les digo yo a mis colegas de formación, para eso sirve la PVC. La PVC, si está alta, es patológica. No tiene nada que ver con volemia o precarga. Y siempre
siempre es más difícil el paciente crónico. ¿Y por qué es difícil el paciente crónico? Por esta razón, porque las cardiopatías generalmente crónicas y también avanzadas, por ejemplo, las miocardiopatías o la IC avanzada en sí, un Intermax 7, un Intermax 5, la congestión no se presenta ni con signos ni con síntomas. Estos valores que ustedes encuentran acá de Weight de 33, 30, un índice de 1.8 con una fracción de 18%, es un paciente real. Este paciente consultó por disnea y fue dado de alta de una sala de emergencia. ¿Por qué? Porque su placa era limpia, no escuchaban rales, no tenía edema y no encontraban ingurgitación yugular. Entonces no era insuficiencia cardíaca lo que tenía el paciente. Por ende, es muy importante que ustedes tomen en cuenta todas las variables. Y una de las variables más importantes es la historia del paciente. En el caso que les menciono, el paciente incluso estaba en lista de trasplante cardíaco y esto fue dado a conocer a los médicos que lo evaluaron de manera inicial. Entonces, fíjense que hay muchos otros factores que pueden influir y por eso les recomiendo utilizar la ingurgitación yugular porque es el signo más visible, fidedigno de hablar de presiones de llenado aumentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay ingurgitación yugular, no descartemos insuficiencia cardíaca. No olvidemos de que hay un mismatch de presiones, es decir, puede no haber elevación de presiones derechas y tienen la wedge elevada, o a su vez invertida la relación de que pueden estar la wedge normal y tener únicamente presiones derechas en incremento. Y sí, fue evaluada únicamente la ingurgitación yugular como signo único y claramente les va peor a aquellos pacientes que tienen la ingurgitación yugular. Ortopnea es el signo más específico y cuando está presente podemos estar hablando de una wedge de más de 30. Por eso es importante interrogar al paciente. Cuando a veces interrogamos al paciente con mucha minuciosidad, nos vamos a dar cuenta y nos podemos encontrar con, por ejemplo, síntomas como la saciedad precoz. Y a veces nos hace falta mucho esta evaluación en los pacientes. Por ende, ustedes pueden identificar en estas diapositivas que realmente el problema es la congestión y no el bajo gasto. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Ustedes recordarán que una de las primeras cosas de mencionar es que no es independiente la sintomatología, la mortalidad y la evolución incluso a 5 años de la fracción de eyección. Y hay insuficiencia cardíaca aguda congestiva con fracción de eyección preservada. Entonces el bajo gasto no es el problema. Y una vez más, se sabe que para el riñón el problema es la congestión venosa y no el bajo gasto. Por ende, tenemos que cambiar esa visión en la que se piensa que el problema es anterógrado y no enfocarnos en intentar subir el gasto cardíaco a través de las medidas farmacológicas o a su vez considerar más bien la visión retrógrada. El problema realmente está hacia atrás. Debemos ver el lado derecho y la parte venosa, porque realmente eso es lo que genera problemas. ¿Y por qué? Ustedes pueden ver cómo cuando aumenta la PVC, que es aumento de las presiones del lado derecho, ustedes recordarán que atrás de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, nos encontramos con las cavas y básicamente ahí está el hígado y el riñón. Entonces, cuando tenemos presiones de llenado aumentadas, básicamente comprometemos órganos importantes como estos dos. Y eso marca pronóstico. El compromiso orgánico no se va a centrar en los riñones y el hígado. Se compromete también el intestino, hay inflamación sistémica, la parte cerebral también está comprometida. Y cuando ustedes analizan desde la parte de la congestión, que es realmente el problema en insuficiencia cardíaca aguda, podrán fácilmente, por decirlo así, comprender que lo que pasa a un paciente que empieza a tener edema intestinal no va a absorber la medicación. Entonces, por más que recibía diurético ambulatorio, el intestino está congestivo, no va a absorber la furosemida y por ende la furosemida, recuerden que su biodisponibilidad es un 50% por vía oral, es la que menos nos serviría. No tenemos otras opciones en el país como toracemida o bumetanida. Así que esa es una de las razones del por qué días previos, van a haber unos 10 días
en los que los pacientes les pueden referir y decir, ya no orino tanto a pesar de que tomo el diurético. O a su vez, si ustedes interrogan con mayor minuciosidad, se van a dar cuenta que los pacientes pueden referir sintomatología de saciedad precoz, darse cuenta que comen menos, porque no absorben lo mismo. Por otro lado, tienen hepatalgia. Si llegan a llegan a esta sintomatología unos 10 días previos, y esto muchas veces no lo identificamos, y desde ahí podríamos intervenir. Es por eso que más de una vez he mencionado el que quizás la insuficiencia cardíaca aguda tenemos mucho que ver en las hospitalizaciones inadecuadas los médicos. Si ustedes pueden ver el compromiso renal, tomen en cuenta esto, y por favor, esto sí, cuidado con pasar líquidos pensando que un paciente que está en oligoanuria, que si bien la oligoanuria es el mejor reflejo de la situación hemodinámica del paciente y puede estar en franco shock cardiogénico, esto no es sinónimo de hipovolemia en sí. Tomen en cuenta lo que les acabo de mencionar en cuanto a congestión. Es un error frecuente que un paciente ingrese anúrico con algo de disnea, por alguna razón deciden pasarle líquido y el paciente termina en edema agudo del pulmón. No fue mala suerte, fue quizás una evaluación inadecuada. La congestión es predictor de pronóstico, sí, de mortalidad aún más, no solamente de calidad de vida. Por lo tanto, la congestión es culpable. Y aquí ustedes pueden ver cómo realmente se llega a la congestión, no es a la hospitalización. Hay que pasar por diferentes etapas. Realmente cuando un paciente se hospitaliza es tarde. Hemos tenido varias semanas previos, se estima unos 30 días, en los que los pacientes podían experimentar aumento de las presiones de llenado, cambios de volúmenes, empieza a haber la adaptación autonómica, y cuando el paciente, fíjense, apenas a la semana tiene algo de sintomatología y puede aumentar de peso. No todos los pacientes ingresan con aumento de peso, ese es otro de los errores. Es un gran error siempre correlacionar el peso con relación a que el paciente está sobrecargado, porque tomen en cuenta el peso realmente nos va a servir, y si durante la hospitalización sube de peso, eso es malo. Es muy difícil, porque es difícil cuantificarlo de manera exacta, aunque no se crea, realmente el peso no es una guía adecuada. De ahí el éxito de opciones como CardioMEMS para poder previamente evaluar el incremento de presiones. Este dispositivo, al ser colocado en la arteria pulmonar, detecta rápidamente cuando las presiones de llenado están aumentadas. Yo puedo intervenir a través de diuréticos y evito una hospitalización. Resultados positivos, sí, a través del estudio Champion. Una realidad que no la veremos seguramente pronto en el país por los costos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros quizás llegamos a ser un poco más minuciosos, porque varios pacientes previo a la hospitalización han tenido alguna consulta médica, no necesariamente del cardiólogo, podemos evitar la hospitalización. Más allá de que este algoritmo sugerido por la Sociedad Europea, que no lo vamos a ver a detalle porque no tiene sentido el hablar inicialmente de algo lógico como evaluar los signos y síntomas esencialmente, lo que quiero recalcar es de esto: reevaluación, reevaluación y reevaluación. Y la reevaluación no es día a día. La reevaluación en un episodio de insuficiencia cardíaca aguda es a las 2 horas. Un paciente que ingresa, como le he repetido varias veces, congestivo, ya vamos a ver cómo lo tratamos. Mi evaluación inicial es a las 2 horas. El paciente a ese tiempo, si no es antes, debería ya sentir mucha mejoría, debería no eliminar, pero sí poder al menos ser claro en que su sintomatología por la que ingresó se siente mejor, y básicamente esto es alivio de disnea. Bueno, descartemos rápidamente shock cardiogénico. La hipotensión no es sinónimo de shock, por ende, y por otro lado, shock no es hipotensión, es decir, podemos encontrarnos a pacientes en estado de shock o acorde a la clasificación SCAI, un shock B. Seamos muy precavidos en esto. La congestión va a ser clave en la insuficiencia cardíaca aguda, y cuando tratamos la congestión ya vamos a ver por qué puede generar ese incluso aumento del propio gasto cardíaco. Es más fácil cuando la insuficiencia cardíaca es crónica. No duden si un paciente tiene el antecedente de insuficiencia cardíaca, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca más clínica, realmente eso nos da el diagnóstico.
La insuficiencia cardíaca de nuevo es más prevalente el edema agudo de pulmón en esta entidad. Y primero hay que calentar y luego descongestionar. Y vamos a ver esto. Desafíos, sí, desde luego que hay muchos, y aún más cuando un paciente, por ejemplo, se presenta, paciente de 40 años, en el que presenta disnea. Si es súbita, claro que podemos pensar fácilmente un TEP, ¿por qué no? Pero por lo general, los pacientes que tienen cardiopatías crónicas tienen una sintomatología de disnea de varios días de evolución, no es súbita como la presenta el TEP. Y cuando no tenemos clínica de presiones de llenado elevadas o hipoperfusión al examen físico, realmente el diagnóstico dice no puede ser únicamente sustentado porque el paciente refiere disnea. Debemos avanzar más. No vayamos a ciegas, hay que implementar otras herramientas y vamos a ver qué herramientas vamos a sumar al diagnóstico. Y esto es clave. Las herramientas suman, no van a dar el diagnóstico en sí. No responsabilicemos a la herramienta por utilizarla mal o por la inadecuada interpretación que le damos. Como recuerdo un amigo decía, el problema del estetoscopio no es el estetoscopio en sí, sino lo que se encuentra entre las olivas. Cuando un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca, ustedes pueden, vamos a hacer lo habitual, como en todo paciente, el examen físico, la interrogatoria, etcétera, etcétera, y durante toda la hospitalización eso va a ser de todos los días. Pero fijémonos que al ingreso, por ejemplo, los estudios básicos, rara vez un electrocardiograma en estos pacientes va a ser normal, algo vamos a encontrar de patología, incluso una, entre comillas, una simple FA, porque no sabemos si esa FA puede ser de nuevo, puede haber tenido un episodio de aumento de la frecuencia cardíaca, con lo cual le cayó muy mal. Ecocardiograma, bajo la estrategia POCUS, sí, hay que entrenar en las áreas más lejanas, pero una vez más esto no reemplaza al especialista, esto hay que ser muy claros, pero sí nos da una guía y hay que sumarla. La radiografía, fíjense que la recomendación de la Ciudad Europea es pedirla al ingreso y nada más. Es un error constante pedir irradiar al paciente todos los días por insuficiencia cardíaca aguda y aún más evaluando la congestión pulmonar y aún más para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Fíjense que hasta el 20% de pacientes tienen una radiografía normal al su ingreso. Sí es muy importante porque por ahí podemos encontrar un foco neumónico y esto puede complicar, nos puede llevar a pensar de que el por qué se desencadenó la propia insuficiencia cardíaca porque tiene un proceso infectológico, pero infeccioso, pero esto no quiere decir de que si encuentro un foco neumónico, tiene neumonía, es por eso su disnea. Y el paciente tenía todos los antecedentes para tener insuficiencia cardíaca. No, nos está dando quizás la causa de descompensación. Vamos a hablar un poco de los famosos biomarcadores, los péptidos natriuréticos, como ustedes pueden ver, los puntos de corte, realmente que a veces es mejor tener esta tabla antes que acordárselos. Quizás es más fácil recordar cuándo no, es decir, si los puntos de corte del BNP y el NT, si es menos de 450, no voy a pensar que tiene insuficiencia cardíaca. Recordar que estos varían mucho por la función renal, la obesidad, y una vez más, el problema no es la herramienta, es el que la interpreta. Las guías son muy claras en sugerirlos al ingreso, pero esta sugerencia es clara en qué sentido. Para el diagnóstico ayudan sí cuando se tiene duda del origen de la disnea, pero en un paciente que tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, realmente la clínica, el examen físico, que siendo muy minucioso, sí vamos a encontrar tanto sintomatología como signos positivos, nos dan el diagnóstico. Su función aquí son más de pronóstico, porque no es lo mismo encontrarnos con un paciente con 8.000 de NT que un paciente que ingresa con 1.500. La diferencia sí es marcada y nos habla del pronóstico y podemos tomar otro tipo de conducta terapéutica. Algo muy importante que realmente se ha visto el beneficio en medir péptidos es que si no se reduce el BNP al alta, es predictor de reingresos y de mortalidad. Entonces, ¿por qué nos serviría ver realmente el BNP al ingreso y el BNP al egreso? Es con la finalidad de ver que ese valor se haya reducido. Si el BNP se redujo, quiere decir que hay la evolución de ese paciente será mejor en relación a que si no pasa esto.
¿El BNP puede realizar o reemplazar el juicio clínico? Fíjense cómo esta gráfica es bastante elocuente. Adivinar el BNP, y sí, se hizo un estudio, el RESHOD, se pidió a los médicos que pronosticáramos la gravedad de la insuficiencia cardíaca y estaba cegada por los péptidos, y fíjense qué malos que somos en correlacionar, ¿no? Se dio mucho de alta a los pacientes con la famosa clase funcional 4, a través también de los péptidos. No deben ir solos los péptidos deben ir acompañados de la clínica y de un juicio clínico en sí, no de un signo, no de un síntoma, sino de un juicio clínico, y ahí sí realmente su utilidad va a ser mayor. Se intentó identificar a través de un ensayo clínico si eran predictores al ingreso, porque se sabe lo que pasa al egreso, pero realmente no. En el Veritas se sabe, fue un estudio que dio negativo para evaluar la utilidad del péptido al ingreso. Lo que se conoce en valor pronóstico es lo que les mencionaba previamente. No es bueno que se vayan con péptidos altos. Fíjense, si el paciente ingresa con péptidos altos y se va con péptidos altos, tiene mayor mortalidad que aquel paciente que ingresa con péptidos bajos y se va con péptidos bajos. Y otra forma de evaluar los péptidos, no solo a través del BNP, también tenemos el NT, también es ver el descenso del NT, otra vez la misma conducta, ver el descenso. Y se ha identificado tanto un delta de 30% como un NT pro BNP menos de 1000, que tiene mejores resultados en relación a aquel paciente que está por fuera de estos valores. Entonces, ¿por qué medir péptidos natriuréticos? Primero, por pronóstico, sí, esa es su real utilidad. Segundo, porque nos habla de remodelado cardíaco, desde luego, porque hay aumento de la tensión de la pared y por eso esto se incrementa. Terapia guiada, no. Para terapia guiada no sirven los péptidos natriuréticos, y esto claramente se ha identificado incluso a través de ensayos clínicos. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Por qué fueron frustros de estos ensayos? Este es el guide en el que pueden identificar que aquel paciente que siguió su fue durante su hospitalización de manera usual, seguido, y aquel paciente que le guiamos a través de péptidos, realmente no hubo ninguna diferencia a 2 meses, a 2 años, porque uno lo que quiere ver es beneficio en mortalidad. Bueno, pueden existir explicaciones en esto, porque quizás los médicos fuimos mucho más minuciosos porque sabíamos que nos estábamos enfrentando a los péptidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo tenía un paciente y estaba participando en este ensayo, sí o sí me concentraba en descongestionarlo, y con eso voy a bajar los péptidos, porque los péptidos hablan de presiones de llenado aumentadas y esto es congestión. Entonces, quizás hizo indirectamente de que al sentirme observado como médico sea más exhaustivo en descongestionar. Y esta es una de las posibles explicaciones del por qué no son positivos estos resultados. Pero también hagamos una autocrítica. ¿Por qué debemos esperar que nos estén juzgando, por así decirlo, a través de un ensayo clínico para evaluación de péptidos natriuréticos, para hacer lo que deberíamos hacer siempre con los pacientes, descongestionarlos? Entonces, los péptidos natriuréticos en disnea aguda y sospecha de IC nos ayudan a diferenciar si realmente hay otra patología que no sea insuficiencia cardíaca. Los péptidos normales y sospecha de insuficiencia cardíaca, es improbable este diagnóstico. No, una vez más, recuerden, en medicina hablamos de probabilidades, no quiere decir que no existe, pero es improbable. No confirman los péptidos automáticamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y pueden existir casos el otro extremo, de que los péptidos pueden ser bajos y el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada, ¿sí? Entonces, aquel paciente que incluso ustedes pueden encontrarse en la simple radiografía de tórax una cardiomegalia importante, ¿puede tener péptidos bajos? Sí, puede tener péptidos bajos. ¿Por qué las presiones de llenado, que a pesar que las tienen elevadas, si tendríamos un catéter de Swan-Ganz, de esto fácilmente lo podemos comprobar? Es por diferentes razones. Estos pacientes, por la evolución de su enfermedad, van tomando, el cuerpo se va adaptando. Por ejemplo, ¿por qué estos pacientes no tienen rales? Esto se identifica porque incluso se aumenta el drenaje linfático a nivel pulmonar. Donde también puede pasar este escenario de péptidos bajos es en el edema agudo de pulmón tipo flash, que este es realmente un evento más de
de descarte, no es algo muy común, pero se puede dar una descarga catecolaminérgica importante, puede darse un edema agudo de pulmón flash, o fíjense en la insuficiencia cardíaca derecha, porque recuerden que los péptidos vienen del lado izquierdo. Pasemos algo a las troponinas, y una vez más, la herramienta no es el problema siempre va a ser el que la interpreta. La insuficiencia cardíaca aguda que presenta troponinas elevadas nos indica una corte de mayor riesgo, ¿sí? Son pacientes que cuando ustedes tienen troponinas elevadas, ustedes van a ver que son pacientes que se someten a más procedimientos cardíacos. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha asociado a troponinas a síndrome coronario agudo. Las hospitalizaciones de estos pacientes son más largas, tienen mayor mortalidad intrahospitalaria. Nos dan mucha información pronóstica. Troponina quiere decir daño miocárdico en sí, no es sinónimo de infarto agudo de miocardio, esto debemos tenerlo muy claro. La troponina positiva duplica el riesgo de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Son parte de la evaluación temprana y, una vez más, estratificación de riesgo. Sí, jugaría un rol muy importante que en aquel paciente que tiene antecedente de cardiopatía isquémica y tiene disnea súbita, que puedo considerarla como equivalente anginoso, y realizo mi curva de troponinas y realmente viene en ascenso, que incluso se presente cambios de electrocardiográficos, creo que el diagnóstico va a estar hecho. Estamos enfrentándonos a un síndrome coronario agudo. Si es con elevación del ST, realmente es mucho más sencillo si es sin elevación del ST, ¿no? Pero tomemos en cuenta que las troponinas, de ser pronósticas también, y al ser generadas por daño miocárdico, se van a presentar sí en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No es nada extraño encontrarlas. Hablan de pronóstico, fíjense ustedes, con la troponina de alta sensibilidad. Recuerden que la de ultra sensibilidad todavía no está en el mercado, al menos latinoamericano. Fíjense cómo con la de alta sensibilidad les va peor a los pacientes que tienen troponina positiva. Y si vamos en general a medir la troponina altamente sensible versus la convencional, recuerden que tampoco son intercambiables los valores. Cuando los medimos en el escenario crónico, 9 de 10 pacientes van a tener troponina positiva. Entonces, esto que es importante en el sentido pronóstico del paciente, no esperemos que la troponina nos dé el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Claro que vamos a sumar herramientas. En los últimos años, estamos hablando casi desde el 2012, 14, podríamos decir de esa época, en la que se utiliza el eco pulmonar, el ultrasonido pulmonar básicamente, con la finalidad de evaluar las famosas líneas B, que ahora llamadas líneas B, previamente cuando se arrancó se llamaban cometas, y estas son, aunque no ha sido todavía contrastado en un ensayo clínico enfrentado básicamente al gold estándar, que sería el ecocardiograma, o aún más al cateterismo derecho, realmente nos dan información. Nos ayuda mucho a identificar no solo la insuficiencia cardíaca, sino patologías que pueden estar acompañadas. Ustedes pueden ver cómo suma la clínica, la propia placa, el eco pulmonar, y llevamos realmente la sensibilidad a valores adecuados para el diagnóstico. Los pacientes se presentan en recuerden, más están en el estadio B, pero aquí solemos olvidar este punto, que son los pacientes generalmente que tienen problemas renales, más patología renal. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, en un 40-50% de pacientes, tienen algún estadio de disfunción renal, al menos de grado moderado. Por lo tanto, en estos pacientes es bastante común encontrar deterioro de la función renal evaluada de diferentes formas, incluso a través de la propia creatinina, o presentar con un mínimo cambio hemodinámico una respuesta como oliguanuria. Pero es por esto, porque realmente cuando está comprometido el riñón, muchas veces, es difícil encasillar al paciente en el estadio B o en el estadio C. Pero quedémonos con el mensaje que el 90% tiene perfil B. No olvidemos que está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y que aún más la fisiología de este tipo es restrictiva o hipertrófica, es bastante difícil manejarla. Si me preguntan a mí, prefiero manejar un paciente con
FEI reducida porque es bastante más sencillo, el paciente con FEI preservada y aún más si es obeso se convierte realmente en un reto. Por otro lado, no se enfoquen en incrementar el gasto cardíaco, realmente ese no es un objetivo, no es un objetivo primario, lo es en caso de que el paciente esté en franco shock cardiogénico y que lo estemos identificando, a su vez prevenirlo. Y se puede mejorar la diuresis descongestionando, porque le estoy sacando la carga venosa al riñón, que le está teniendo como un tapón y realmente el problema no es de gasto cardíaco. Por lo tanto, es importante nosotros descongestionar a los pacientes. De los registros se estableció que aproximadamente un 4%, el paciente perdería en su hospitalización unos 4 kilos. A ver, esto es un poco más si el paciente común, 4 kilos. Realmente, en estadios avanzados, puede ser más la pérdida de peso, pero algo importante es que el paciente no gane de peso durante la hospitalización. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a tratarlos a estos pacientes? Congestión. La congestión también, por otro lado, no es solamente sobrecarga hídrica. Hay también un componente de redistribución, que no es lo mismo. Sobrecarga hídrica quiere decir que sí voy a tener líquido en exceso. Redistribución quiere decir que voy a tener líquido donde no debería tenerlo. ¿Por qué? Ustedes recuerden que en el lecho esplénico tenemos 1 litro aproximadamente, y que cuando hay una gran descarga catecolaminera simpática, como lo es la insuficiencia cardíaca aguda, este litro se va a redistribuir hacia la volemia normal del paciente, y fíjense cómo ese pequeño challenge de líquido realmente los lleva a una descompensación. Por lo tanto, en ese caso yo tengo que redistribuir, en el otro realmente tengo que sacar líquido. Entonces vamos a tener 2 fenotipos, el tipo vascular, que es este fenotipo en el que pasa del sistema venoso de una u otra manera, sobrecarga todo el intravascular, y aquí es donde podría tener algún rol, ya vamos a ver cómo va esto, el tema de los vasodilatadores, pero sí o sí tiene que ir un diurético, porque estos pacientes tienen una carga hídrica adicional. Y por otro lado está el tipo cardíaco, o aquel francamente congestivo en el que hubo retención hidrosalina y por ende los diuréticos van a ser primordiales. Ligero cambio, decir de que primero vasodilatador y luego un diurético, y acá primero un diurético y sí amerita un vasodilatador. Una tabla para que, si bien está un poco cargada, realmente la idea aquí es poder identificar los 2 tipos, ¿sí? El tipo vascular o intravascular, en el que hay redistribución hídrica, y el tipo cardíaco, congestión tisular, congestión periférica, como gusten llamarlo, o el que se genera por retención hídrica, en el que claramente hay una sobrecarga. En el un lado, generalmente, en el tipo vascular vamos a tener tensión elevada, una TA aumentada, y esto permite utilizar vasodilatadores, y por el otro lado, al tener el edema intersticial, vamos a poder utilizar fácilmente diuréticos. Por otro lado, si vamos a ver un poco cómo se presentan clínicamente, el tipo vascular, fíjense la sintomatología que presenta un poco más de lo que llamamos del lado izquierdo. Y por otro lado, del lado izquierdo en cuanto a tercer ruido, ortopnea, y algo que generalmente no se evalúa, no se pregunta, que es la vendopnea. Y por el otro lado, el tipo cardíaco, aquel que tiene retención hídrica, fíjense cómo, si tiene rales, no duden, es insuficiencia cardíaca. El reto está cuando no tiene rales. El no tener rales no descarta esto, ¿sí? Y aquí me interesaría detenerme 2 segundos nada más para hablarles de un marcador como el CA125, que se genera en diferentes, que si bien se lo utiliza para la evaluación del cáncer de ovario, realmente es un marcador que ha dado positivo con el estudio Chance publicado en el 2017 en JACC para guiar la descongestión. Este marcador sí guía la descongestión. Es un marcador económico en el que podemos medirlo al ingreso, emplear adecuadamente la terapia descongestiva y por ende evaluarlo después. Aún se tienen muchos retos con el CA125, puesto que aproximadamente entre el día 3 y el día 5 realmente perdería este valor de
de guiar la descongestión. ¿Y por qué digo de guiarla? Toma en cuenta que desde previas diapositivas les había mencionado de que la reevaluación no es en días, la reevaluación es en horas, 2 horas, 6 horas, 12 horas. Desde luego técnicas de imagen a las que hay que sumar, la propia vena cava, la vena yugular, el ultrasonido renal. Pero insisto, en herramientas hay que interpretarlas. Y uno de los errores más comunes que se cometen es aquel paciente que tiene ingurgitación yugular y alguien decidió medirle vena cava, lo cual es un error. ¿En qué sentido? Que si tiene ingurgitación yugular, la vena cava debería estar ingurgitada, aumentada, no va a colapsar, pero por ahí encuentran una vena cava colapsada, y hay una interpretación recontra errónea en este sentido y dicen, no, la vena cava no está colapsada, eso es bajo gasto o hipovolemia, y le pasan líquido al paciente. Y no tomaron en cuenta que la vena cava por congestión intraabdominal, por ejemplo, ahí hubiese servido medir la presión intraabdominal, que va a estar elevada, eso llevó al colapso de la vena cava y no realmente hipovolemia. Por eso fíjense que realmente son sumar herramientas y no esperar que una herramienta sea la que dé el diagnóstico. Bueno, vamos a hablar de lo que es algo del tratamiento, y en este punto me gustaría hablar desde este sentido. Vamos a hablar del qué es lo bueno en el tratamiento, vamos a mencionar lo malo, lo feo de tratar la insuficiencia cardíaca. Fíjense en 1970 cómo era el tratamiento y vamos a ver qué ha cambiado. Realmente en la actualidad podemos hablar de que la terapia es económica, ampliamente disponible, es de fácil uso para todos. Médicos que no necesariamente cardiólogos están todos familiarizados con todos estos fármacos y es efectiva para aliviar la disnea. Otro problema que tenemos, lo malo de esta terapia, es que solo alivia síntomas, no trata la causa, ha habido poca innovación y hay aumento de la morbimortalidad. La evidencia en este sentido, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca crónica, tenemos 9 ensayos positivos y en lo que es insuficiencia cardíaca aguda, no tenemos evidencia. Hay solamente evidencia para nitratos en edema agudo de pulmón. A muchos quizás les ha pasado este caso muy sencillo, en el que el paciente realmente ingresa con insuficiencia cardíaca descompensada, la creatinina aumenta a las 48 horas y más allá de cómo esté el paciente en cuanto a su tratamiento, persiste con signos de congestión y probablemente muchos han enfrentado a que llaman nefrotóxicos a terapias exitosas como los IECAS, espironolactona, y deciden incluso suspender los diuréticos y aún más pasar volumen pensando que se depletó el intravascular. No se olviden, nuestro primer objetivo va a ser descongestionar y evitar el fallo orgánico y previamente había dado las razones del por qué. Vamos a mencionar los diuréticos son los más importantes y vamos a derrumbar un mito rápidamente en honor al tiempo. Y uno de los primeros mitos es cuando sube la creatinina durante la descongestión utilizando diuréticos y generalmente paren diuréticos, pasen líquidos y suspendan nefrotóxicos, como les decía en el caso previo. Este es un real mito. ¿Y por qué? Porque es erróneo pensar de que las fluctuaciones de creatinina nos hablen de la función renal. Tengan mucha atención con la oligonuria porque este sí es un verdadero marcador de lesión renal, no la creatinina, y aún más de insuficiencia cardíaca. Cuando esta aumenta pueden ser por varias cosas, puede incluso ser por una transitoria caída de la presión hidrostática, por la congestión, por hemoconcentración, porque el secretoma del túbulo. Es erróneo pensar que un marcador que cumple otras características hable de la función renal, y la función renal es perder nefronas. ¿Ustedes creen que la furosemida daña nefronas? Realmente esto no ha sido demostrado y nuestra errónea interpretación nos ha llevado a esto. Lesión renal o empeoramiento de la función renal. Es mejor hablar de aumentos de la creatinina y hay que evolucionar en los conceptos. Esto básicamente es, veamos la congestión y no tiene que ver la congestión en relación al gasto cardíaco. Antes erróneamente se asumía que el paciente estaba incluso congestivo por el bajo gasto y hay que tomar en cuenta una cosa. Los pacientes pueden
requerir diuréticos en altas dosis, y es por resistencia a los diuréticos y no por el diurético en sí el problema. Evolucionemos en nuestra visión de la insuficiencia cardíaca y pasamos desde esa era, estoy hablando de más de 50 años, prerrenal, en la que se culpaba el bajo gasto, después de hablar de una relación cardiorrenal y finalmente debemos hablar de una relación venorrenal, que es lo que realmente afecta el riñón. Evidencia para esto tenemos varios estudios que demostraron que las fluctuaciones no tienen implicancia pronóstica, es decir, va a subir y al contrario, a mí me preocuparía que no suba. Y lo que realmente revela esto es, estamos revelando una falla renal de base, ¿sí? Entonces el paciente que sube la creatinina tiene una disfunción renal de base, no es que la generamos nosotros, la desenmascaramos. Fíjense cómo incluso cuando suben marcadores propios de lesión tubular, no que les va mejor a los pacientes. Fíjense, cistatina y aumento de marcadores tubulares les fue mejor. Por lo tanto, debemos descongestionar y el paciente debe hemoconcentrar. No se asusten con incrementos de la creatinina, nuestro objetivo debe ser la descongestión. Aquí pueden ver cómo, francamente, cuando nosotros nos guiamos únicamente, si es que vamos a ver esto y decimos, ¿subió la función renal? Sí, esto se aumenta mal, perdón, la creatinina subió y la analizamos así de una manera muy simple. Sí, esto aún da para mal pronóstico, pero cuando analizamos, bajaron los péptidos, aumentó el hematocrito, es decir, hemoconcentró realmente y subió la creatinina, esto es positivo para los pacientes. Reinterpretemos la evidencia. Nuestra pelea con los nefrólogos, por así llamarlo, era el relleno arterial y realmente nos pusimos de acuerdo porque nos dimos cuenta que el problema es el ventrículo derecho. Simplemente como conclusión es decirle, reconozcan el fallo retrógrado por sobre el anterógrado, no se enfoquen en la creatinina y lo que sí me gustaría es 2 palabras por vasodilatadores, es que no es lo mismo sobrecarga de volumen que redistribución, eso les había mencionado previamente. Fíjense como aquel paciente que es precarga dependiente, yo necesito descongestionarlo y fácilmente lo voy a llevar a mejorar su gasto, su volumen minuto. Pero aquel paciente que tiene resistencias aumentadas, aplico vasodilatador y claramente va a aumentar. Pero una vez más, este no es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Por qué serviría la descongestión? Porque va a redistribuir la parte del volumen esplánico y va a redistribuir el volumen venoso. Además, en los pacientes que tienen insuficiencia mitral, por ejemplo, al bajarles la postcarga, va a permitir que la insuficiencia se reduzca el flujo que está yendo retrógradamente a la aurícula y vaya hacia adelante y por ende va a subir la presión arterial. Los vasodilatadores a utilizar únicamente se han utilizado NPS o nitroprusiato, nitroglicerina, que no está disponible en el país, si no me equivoco, neseritide. Fíjense, hemos fracasado en demostrar todos estos ensayos y si vamos a hablar de hidrodilatadores también han sido negativos, levosimendan y idobutamina. Y las guías son muy claras, realmente no son la primera opción, pero sí los podemos utilizar. No digo no se utilice, utilicémoslo con mucho criterio. Son muy maravillosos al inicio y después pueden realmente causar problemas porque pueden llevar a episodios de hipotensión y ahí sí realmente un bajo gasto. Fíjense cómo la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la parte aguda evolucionó de 1970 al 2020. ¿Qué cambiamos? Realmente decir que lo mejor es los diuréticos, que no tenemos evidencia para vasodilatadores y que los vinodilatadores, incluso en los trabajos, han sido negativos. Preparemos a los pacientes en la transición y unos mensajes para casa. No se olviden, domina la congestión, hay que tener en cuenta las situaciones de mayor urgencia, es decir, descartar shock cardiogénico. Los biomarcadores nos hablan más de pronóstico, cuidado con malas interpretaciones. Hay que manejar objetivos terapéuticos, utilicemos dosis adecuadas de los diuréticos, es un gran error, tendemos a dar infradosis de furosemida. Preparemos la transición del paciente, el paciente desde un inicio debe ser educado y un paciente joven con primer episodio de descompensación debe ser evaluado por un especialista en insuficiencia cardíaca porque son pacientes a los que probablemente tengan una patología genética a la que debemos intervenir con prontitud. Bueno, no se olviden esto, lo importante siempre es tener datos, caso contrario somos solo personas con opinión. Es lo que tenía para compartirles y creo que ha sido justo el tiempo.
Muchísimas gracias, doctora Morejón. Realmente es una cosa fabulosa poder escucharle y agradecemos que se haya dado el tiempo en medio de su apretada agenda. He tenido el honor, el privilegio de seguirla en las redes sociales y he visto que todo este año ha estado dedicada a enseñar sobre insuficiencia cardíaca congestiva en diversos países de Latinoamérica, aprovechando además la situación un poco coyuntural de la pandemia y la tecnología. Es un honor realmente y es un privilegio poder escucharla y contarla aquí entre nosotros en esta noche. Muchos de los colegas y médicos emergenciólogos nos hemos nutrido del conocimiento extenso que tiene un especialista de su nivel. Yo pensaba el otro día a propósito de, y robando unos pocos segundos adicionales, que si el firmamento de la cardiología está lleno de estrellas, probablemente usted sea una de las que más brilla, doctora Morejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un abrazo hasta Argentina y a su Orio también. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad la información. En honor al tiempo, les pido si hay alguna pregunta en las que pueda ayudarles, que sea por escrito, con gusto la voy a responder. Y bueno, no tengo más que decir gracias por sus palabras, ¿no? Surgieron dos preguntas, las cuales fueron respondidas casi hacia el final, sobre todo en las intervenciones terapéuticas. Y si es que sucediese algo más, inmediatamente la colocaremos en plataforma y la haremos llegar para que pueda ser respondida a través de eso, al igual que ha sucedido el día de ayer con muchos de los expositores que llegaron al tiempo justo. Una vez más, muchísimas gracias, Pau. Un abrazo. Hasta la próxima.